En el último vídeo hablé de qué elementos debe presentar un videojuego para que podamos sacar nuestro dedito acusador y decir sin ningún tipo de dudas que ese videojuego es un plagio de otro. No obstante, también comenté que, a pesar de que concurran esos elementos y de que tengamos delante dos juegos que prácticamente son iguales, los jueces suelen decantarse porque estamos ante un caso de inspiración, que no de plagio. En parte, ello se debe a la distinción que se hace entre la idea sobre la que se desarrolla una obra y la forma específica en la que esa idea se ejecuta. El copyright no otorga protección legal a una idea en sí, como lo puede ser la de hacer un videojuego con exploración no lineal, sino que solo protege la manera en la que esta idea se expresa. Por ejemplo, si nos ponemos delante un gameplay de Hollow Knight, podemos ver cómo este videojuego pertenece al subgénero conocido como Metroidvania, que es aquel en el que generalmente tenemos juegos bidimensionales que contienen un mundo no lineal en el que para avanzar necesitaremos de una serie de habilidades que iremos consiguiendo progresivamente. Estos juegos deben su nombre a dos títulos, Metroid y Castlevania, que si bien no fueron los primeros del género, sí fueron los que lo popularizaron. Sí, la gente de la industria no es muy original a la hora de nombrar a los géneros de videojuegos. ¿Que el juego es difícil de cojones? ¿Hay hogueras como puntos de control y apenas hay narrativa, como en el Demon's Souls? Pues llamamos a estos juegos Souls-like y a tomar por saco. Entonces, Hollow Knight toma la idea en la que se basa cualquier juego Metroidvania, pero lo hace de una manera única, con un guerrero insecto, un reino caído, un estilo artístico particular y una narrativa específica. Esta forma de ejecutar la idea de un juego Metroidvania es la que sí está protegida por el copyright. Dicho esto, para demostrar que hay ocasiones en las que resulta difícil dibujar la línea que separa la inspiración del plagio y que en el anterior vídeo no estaba hablando por hablar, os propongo jugar al siguiente juego. En la pantalla vais a ver una comparativa de dos juegos que son sustancialmente similares y que fue analizada por un tribunal para ver si efectivamente estábamos ante un caso de plagio. Antes de que yo os diga cuál fue el veredicto del tribunal, vais a tener unos segundos para adivinarlo vosotros. A ver qué tal se os da. A la izquierda tenéis un gameplay del videojuego Asteroids, mientras que a la derecha estáis viendo una partida del juego Meteors. ¿Creéis que el tribunal consideró que estábamos ante un caso de plagio? Pues no, no hubo plagio. Espabila, hombre, espabila. Allá por finales de los 70, Atari sacó Asteroids, un juego arcade en el que el jugador controla una nave espacial que se desplaza entre naves rivales y otros restos espaciales. Por esas mismas fechas, un poco más tarde, Amusement World era una empresa cuyo presidente jugó a Asteroids y dijo: estaría guapo copiarles la idea y lucrarme de ello, ¿eh o no? Así que sacó el juego Meteors. Ambos juegos presentaban características similares. Hay una nave que dispara rocas espaciales, los controles de la nave eran idénticos, al ser destruidas, estas rocas se dividen en trocitos más pequeños que avanzan más rápido hacia ti, ambos juegos otorgan una vida extra al jugador, se alcanzan los 10.000 puntos y más cosas. Por este motivo, Atari demandó a los creadores de Meteors, ya que consideraba que este juego era sustancialmente similar a Asteroids y una infracción de su copyright. Y el juez dijo literalmente que los creadores de Meteors habían copiado la idea sobre la que se desarrolló Asteroids. Sin embargo, el copyright no prohíbe esto. La protección que otorga el copyright solo está disponible para la manera en la que se ejecuta una idea, no para la idea en sí misma. En este caso, si el copyright protegiera la idea de Atari, a nadie podría hacer un juego relacionado con naves espaciales y asteroides, de forma que tendrían una especie de monopolio sobre este tipo de juegos. Ya sabéis, sobre los Asteroids-like. Afortunadamente, esto no es así, y por ejemplo, si yo quiero copiar la idea de un juego en la que un niño va viajando por mundos con una llave en forma de espada y con un pato antropomórfico, lo voy a poder hacer. Lo único que no voy a poder hacer es un copy-pega de ciertos aspectos, tales como ese niño y ese pato antropomórfico. Del mismo modo, Atari solo contaba con protección en lo que respecta a los elementos visuales que aparecían en pantalla, la forma en la que estos elementos se movían o los efectos de sonido específicos del juego. Y en cuanto a estos elementos, el tribunal dictaminó que Meteors presentaba una serie de características que hacían que se diferenciara de Atari. Entre esas características estaba la de que Meteors era un juego mucho más rápido que Asteroids, los movimientos de las rocas eran ligeramente distintos, los gráficos eran a color, a diferencia del blanco y negro de Asteroids, etc. Había otros elementos protegidos que sí presentaban similitudes con los incorporados en Meteors, pero esas similitudes se consideraron que eran inevitables, ya que si haces un juego sobre una nave disparando restos espaciales, hay ciertas características que prácticamente compartirán todos los juegos con esta temática. Asimismo, las limitaciones técnicas que había en la época obligaban a los desarrolladores a utilizar gráficos simples y movimientos básicos, lo que hacía que al final muchos juegos acabaran pareciéndose. Ahora vamos con el siguiente caso. A la izquierda tenéis un gameplay de Tetris y a la derecha uno de Mino. ¿Qué creéis que dijo el tribunal aquí? Efectivamente, había un plagio. En los años 80 salió el juego de Tetris, que pegó un pelotazo a nivel mundial, y en el año 2009 salió un juego de móvil llamado Mino, que básicamente era una copia de Tetris.
Y a ver, a lo largo de los años ha habido infinidad de variantes de este juego, los Tetris-like, como este, que es un juego de Tetris en el que las leyes de la física sí funcionan. No sé cómo se gana en este juego. Entonces, ¿por qué solo los creadores de Mino fueron llevados a juicio? Pues el diseño y movimiento de las piezas del juego, incluyendo los colores de esas piezas y su desplazamiento descendente, lateral y de rotación, copiado. El tablero que utiliza Tetris con una dimensión específica de 10 columnas por 20 filas, copiado. Las piezas fantasmas, que son las que muestran una sombra en el tablero que indica dónde aterrizará la pieza actual si el jugador no cambia la posición o dirección antes de que toque el fondo, copiado. El recuadro al margen del tablero que muestra la próxima pieza que caerá, copiado. ¿Sabéis eso de que cuando completas una línea, las piezas de esa línea desaparecen y las piezas restantes caen hacia abajo? Pues ese efecto visual, copiado también. La aparición de cuadrados que llenan el tablero cuando la partida termina, copiado. El tribunal dijo que el copyright no puede proteger la idea de un juego en el que hay bloques que caen verticalmente, que el jugador pueda rotarlos para formar líneas y ganar puntos, o que pierda si los bloques se acumulan en la parte superior de la pantalla. No obstante, los elementos que he mencionado sí que están protegidos por el copyright, y Mino los copió todos descaradamente solo porque copiarlos pues era más fácil que hacer ellos su interpretación del juego Tetris. Vamos con el último caso. Tenemos a la izquierda un gameplay de Pac-Man y a la derecha una partida de Casey Munchkin. ¿Sabríais decir qué dijo el tribunal? Efectivamente, que estamos ante un caso de plagio. Muy bien, chaval, se te da bien este juego. Pocos videojuegos son tan conocidos como Pac-Man. Es un icono de la cultura pop de los años 80, inspiró una serie de televisión y una canción. En Estados Unidos fue un éxito instantáneo, en parte porque logró algo inconcebible, que las salas de arcade dejaran de ser un campo de nabos atrayendo a esos especímenes, conocidos como mujeres. A todos les encantó y eso significó dinerito fresco. Pero en donde hay éxito, también hay gente que querrá subirse a ese tren a base de imitaciones. Sin embargo, pocas copias de Pac-Man causaron tantos problemas como otro juego de laberintos y persecución llamado Casey Munchkin, que salió para la Magnavox Odyssey 2 y que se parecía a Pac-Man, se jugaba como en Pac-Man, pero técnicamente no era Pac-Man. Casey Munchkin, que a partir de ahora voy a llamar Casey porque telita con el nombrecito, salió al mercado solo un año después al éxito de Pac-Man y se convirtió en el juego más vendido de la consola en la que salió. Algunas personas compraron la consola solo para poder jugarlo. Sus creadores estaban encantados, pero al mismo tiempo bastante nerviosos, pues temían que Atari, los creadores de Pac-Man, iniciaran una batalla legal contra ellos, así que pidieron a sus trabajadores que, por lo que más quisieran, no mencionaran a Pac-Man a la hora de promocionar Casey. Fue otra historia con las tiendas minoristas, pues algunas de ellas anunciaron Casey de la siguiente forma: un juego como Pac-Man para la Magnavox Odyssey. Atari envió a sus investigadores a estas tiendas y los dependientes describieron Casey diciendo: es como Pac-Man, o el Pac-Man de la Odyssey. Durito, que tu juego se publicite a base de decir: es como este otro juego. Total, que los de Atari acabaron enfadándose y decidieron demandar a los creadores de Casey porque pensaban que este juego era demasiado similar a Pac-Man, hasta el punto de que infringía su copyright. Si bien es cierto que era muy similar, Casey presentaba también ciertas diferencias tanto en el diseño del juego como en la jugabilidad. Por ejemplo, presentaba algunas características que hacían que fuera más difícil que el Pac-Man tradicional. Incluía laberintos invisibles e incluso un editor de laberintos. Mientras que en Pac-Man los puntos comestibles están distribuidos uniformemente, en Casey son aleatorios e incluso se mueven. A diferencia de Pac-Man, el personaje que come puntos en Casey tiene pequeñas antenas y además es azul en lugar de amarillo. Estas diferencias fueron suficientes para que el tribunal, en primera instancia, dijera que Casey tenía una personalidad diferente a la de Pac-Man. Eso y que según el tribunal, los fantasmas de Casey eran más espeluznantes que los de Pac-Man. Fíjate, ¿no te da miedo? Los creadores de Casey estaban eufóricos, pero no contaban con que habían ganado la batalla, pero no la guerra, ya que Atari recurrió a la sentencia y en esa ocasión los jueces le dieron la razón. Este tribunal de segunda instancia dijo que Atari no puede pretender que el copyright proteja sus ideas como la de un personaje perseguido por oponentes en un laberinto, aunque sí puede proteger elementos específicos a través de los cuales se ejecuta esa idea, como el diseño del personaje Pac-Man y los fantasmas. Se determinó que un ciudadano cualquiera podría darse cuenta de que Casey había tomado elementos de Pac-Man y que sus similitudes eran demasiado significativas como para ignorarlas, por lo que se posicionaron en el lado de Atari. Aunque Atari tuvo la última palabra en los tribunales, se podría decir que Casey se vengó de alguna forma. Después de que el juego fuera retirado del mercado, su personaje resurgió en una secuela en la que el prota debe destruir a un enemigo muy similar al conocido como Centipede, perteneciente a otra saga de juegos de Atari. Y hasta aquí el juego. ¿Qué
creo que te ha ido bastante bien, así que felicidades. Podría haberlo hecho más largo añadiendo más comparativas de juegos que fueron analizadas por tribunales, pero lo dejo para un posterior vídeo. Además, con estos 3 ejemplos ya queda claro lo difusa que puede ser la línea que separa la inspiración del plagio en este mundillo de los videojuegos. Muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado, házmelo saber con un like y empiezo a preparar una segunda parte.